Hola, muy buenas noches a todos. Soy Ivonne Lorena Mijares y les agradezco su presencia en el webinar ¿Necesito contratar servicios de coaching para mi organización? Este webinar se realiza dentro de la Semana Internacional de Coaching 2017. Agradezco a todos su presencia. Estamos conectados de Costa Rica, de Perú, de Colombia y de México. Esperamos que algunos otros países se puedan conectar. Y dentro de este marco tan internacional, les doy la bienvenida. Antes de iniciar, les haré el mismo comentario que hice el día de ayer. Instalé una nueva versión del sistema operativo y mi computadora se está reiniciando. Si en algún momento se perdiera la señal, les pido que permanezcan un par de minutos. Hay una computadora alterna que está conectada al mismo tiempo que yo, en donde continuaría la presentación. Entonces, si algo sucediera, por favor, no salgan, permanezcan unos minutos. Yo voy a llegar nuevamente a hacer la presentación. Solo denme un par de minutos para continuar. Y bueno, dicho esto, como les comentaba, estamos en la Semana Internacional de Coaching 2017. Lo que vamos a ver el día de hoy en nuestra presentación es lo siguiente. ¿Qué es la Semana Internacional? ¿Para qué buscamos procesos de coaching? Lo que no es coaching y lo que sí es coaching. ¿Cómo funciona el coaching? La presentación de algunos de los resultados que ICF nos ha dado conforme a las investigaciones que ha realizado al respecto. Un formato de diagnóstico para ver si realmente es coaching lo que yo necesito. ¿Cómo puedo recomendar el coaching? ¿En qué momentos es recomendable el proceso de coaching? Y cómo elegimos a un coach. Para quienes nos acompañaron el día de ayer, conocen esta información. Quienes están hoy por primera vez con nosotros, les comento que la International Coach Federation es una de las asociaciones de coaching más grande a nivel internacional. Tenemos más de 26,000 miembros en más de 130 capítulos alrededor del mundo. Y la razón de existir de esta asociación es la profesionalización del coaching, para lo cual los coaches seguimos un código de ética y desarrollamos 11 competencias que son las que la asociación considera como mínimas indispensables para poder desempeñar el proceso de coaching de manera profesional. Adicionalmente, ICF cuenta con un banco de información de investigaciones realizadas, libros, artículos, que está a disposición de los coaches y también del público en general, estudiantes, personas que están haciendo tesis, por ejemplo, y toda persona que desee conocer más sobre el coaching. Ok. ¿Por qué se hace una Semana Internacional de Coaching? Bueno, la tercera semana de mayo, International Coach Federation nos invita a todos los coaches miembros a que donemos diversos eventos como talleres, conferencias, pláticas, cursos, horas de coaching donadas, etcétera. Todo esto enfocado en que todas las personas puedan conocer lo que es el coaching y sus beneficios. Todos los eventos son abiertos al público en general y son gratuitos. De hecho, por ese motivo van a ver ustedes que en estas conferencias tenemos coaches, tenemos estudiantes, que no son estudiantes de coaching, sino estudiantes universitarios, tenemos empresarios, tenemos consultores, es un público muy diverso porque todos nuestros eventos están enfocados a toda aquella persona que quiera conocer sobre el coaching. Y entrando en materia, quisiera yo pedirles a todos ustedes que anoten en el chat para qué han pedido coaching, para qué han brindado coaching, y si no han dado sesiones de coaching o nunca han pedido a alguien que los coache, ¿para qué se les ocurre que servirá un proceso de coaching? Vayan ustedes anotando en el chat y yo voy a leer lo que ustedes me están anotando para que podamos tener una idea más o menos de qué cosa es lo que la gente busca cuando quiere un proceso de coaching. Y bueno, a ver, aquí ya alguien empezó a escribir. Nos dice Juan José, para ayudar a las personas. Ok, bueno, un proceso de coaching para ayudar a las personas. A ver, aquí nos están anotando. Anilú dice, para encontrar trabajo. Anilú, para que tú encontraras trabajo,
o para ayudar a alguien a que encontrara trabajo. Si pudieras anotármelo, te agradecería. Hernán nos dice, para que crezca mi negocio. Ok. A ver, aquí tengo una manita levantada. Mientras Anilú nos dice si ella era la que buscaba trabajo, aquí tenemos la manita de Adi levantada. A ver, perdón, antes de que te active el micrófono, eso olvidé decirle a todos ustedes, lo comenté en la conferencia de ayer, todos los que quieran anotar en el chat lo pueden hacer libremente en cualquier momento y quienes quieran hablar, levantan su mano, hay una herramienta manita y yo les activo el micrófono. Adi, tienes libre el micrófono, si gustas hablar, ya tienes tu micrófono abierto. Sí, Adi, ¿ya puedes hablar? Sí, Adi. Bueno, mientras Adi resuelve el tema y nos vuelve a levantar la mano, aquí tenemos, José nos dice, para ayudar a las personas a que se reinventen para el futuro. Ok, muchísimas gracias, José. Sí, esa es una buena idea. Anilú nos está diciendo que ella era la que necesitaba encontrar el trabajo y por eso quería un coach que le ayudara. Gracias, Anilú. Tenemos aquí, Tomás nos dice, antes de despedir a una persona, hoy eso es muy común. A veces es con la mejor de las intenciones, a veces no tanto, pero sí, sucede que es porque piensa, bueno, porque hay una persona que está en una situación difícil. Ok, y Sara nos dice, para atender un tema de divorcio, eso quiere decir que Sara debe ser coach de vida y por eso es para atender un tema de divorcio. Ok, muchísimas gracias. Si alguien quiere seguir escribiendo, con gusto, yo las voy leyendo. Mientras voy a pasar a la siguiente diapositiva y en lo que Adi tiene listo su micrófono y lo volvemos a activar. Ok. Hay muchas cosas que yo he escuchado cuando alguien dice que quiere tener una sesión de coaching. Estas son básicamente las que reuní de redes sociales y de conversaciones con algunos clientes. Podríamos decir que es algo así como tomarle el pulso al mercado. Cuando una persona escucha coaching, piensa que va a contratar a alguien para que le diga cómo hacer algo. Y yo creo que a ustedes, los que sean coaches, aquí les ha tocado. Es que quiero que me digas cómo le hago. Entonces, hay personas que consideran que el coach les va a decir cómo hacer algo. Es decir, les va a compartir su experiencia sobre la realización de alguna actividad. Hay quien busca un coach para que le dé ideas o le ayude a generar ideas, sobre todo en la actualidad que tenemos toda esta ola de design thinking, pensamientos fuera de la caja, storytelling, poder generar ideas de forma creativa, etcétera. Piensan que el coach va a poder llegar a generar procesos que activen la generación de nuevas ideas, la creatividad de las personas, que es alguien que va a llegar a realizar diversas dinámicas para que las personas tengan ideas. También hay quien piensa que el coach va a dar clases, es decir, va a dar una formación. Recuerdo ahora, doné horas de coaching en esta semana y alguien se acercó conmigo para pedir las horas donadas y lo primero que me puso en el correo fue, ok, ¿y de qué me vas a enseñar? ¿De qué se trata lo de la clase de coaching? Entonces, bueno, si consideran que el coach les va a dar algún tipo de formación o les va a transmitir conocimientos. Aquí quise hacer la separación en que una cosa es compartir la experiencia y otra cosa es transmitir conocimientos. Transmitir conocimientos, yo le puedo enseñar a alguien cómo hacer algo. Sí, les vamos a enseñar a que hagan un plano. Compartir la experiencia es poder transmitir mis errores y la manera en que lo corregí y lo hice bien. Cuando dibujes el plano, hazlo de cierta manera, no hagas esto, en fin, empiezo a transmitir mi experiencia para que la persona, a través de lo que yo viví, aprenda. Ok, también hay quien considera que el coach le va a ayudar a resolver sus problemas. Es alguien que le va a asesorar en su negocio o en alguna actividad que tiene que realizar.
El coach es alguien que le va a dar una solución. Oye, bueno, ¿y entonces cómo le hago? Es alguien, esto yo no lo había visto, pero es alguien que me dé ejercicios para desarrollar mis habilidades. La primera vez que lo vi me dio mucha risa, porque es muy semejante al coach deportivo. Es alguien que va a poner una serie de situaciones para que yo practique y entonces vaya desarrollando mis habilidades. Es también como vemos que existen los coaches, por ejemplo, en la música, que son maestros de música, pero que van a practicar de una manera especial con los cantantes que tienen ya un estudio más avanzado. Entonces, cuando vi esto que eran ejercicios para desarrollar habilidades, me suena un poquito a los coaches deportivos. Alguien que motive o que impulse. Ya lo había yo visto, hoy lo confirmé cuando vi a alguien que buscaba un coach para ventas que ayude al equipo a superar las objeciones y los motive a vender más. Entonces, si bien ya lo había yo visto, hoy volví a confirmarlo. Consideramos que el coach es alguien que va a llegar a motivar, es como el conferencista que va a llegar a decir, no se preocupen, todo lo podemos, todo se puede, ustedes nada más échenle ganas. Ok, ¿esto es bueno o malo? Bueno, no es ni bueno ni malo, son las diferentes concepciones que el mercado tiene. Algunos coaches finalmente sí se acomodan en alguna de ellas, a partir de lo que nosotros consideramos en la International Coach Federation, les diría que muchas de estas cosas que pusimos las hacen los conferencistas, que son motivadores, los consultores, que son quienes asesoran, quienes pueden compartir experiencia, quienes pueden indicar o dar ciertas soluciones, los entrenadores como tales, que sí son los que ponen ejercicios, los asesores o especialistas sobre ciertos temas. Por ejemplo, cuando yo voy a buscar a un abogado, yo quiero que me dé asesoría sobre el tema de su conocimiento. Los mentores, que son los que acompañan a una persona precisamente para que vaya desarrollando experiencia y van junto con él para ayudarle tanto en los aciertos como en los errores. Están los maestros y los instructores que pueden trabajar de forma independiente y las escuelas que forman, obviamente, alumnos. Hay asociaciones que también tienen servicios de consultoría, de asesoría, de apoyo, hasta en la realización de trámites. Hay grupos de apoyo que me pueden ayudar cuando yo necesito encontrar algún tipo de solución. Grupos de apoyo que pueden ser profesionales o personales. Y obviamente están los psicólogos y los terapeutas. Sin embargo, en ningún momento todo lo que leímos anteriormente en la diapositiva que acabo de pasar es resuelto por un coach. Puede ser resuelto por otra serie de expertos que tienen conocimientos, habilidades y técnicas para poder atender estos requerimientos. Para nosotros como coaches de ICF, es muy importante que nuestros coaches señalen qué es lo que sí pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer en una sesión de coaching o en un proceso de coaching. Para ICF no es coaching la consultoría o la asesoría, la mentoría, la capacitación, la formación, la atención psicológica, la atención psiquiátrica, la terapia, ni el entrenamiento. Todo esto no es coaching. Puede ser que el coach tenga la formación para hacer cualquiera de esas cosas o varias. Es más, muchos de los coaches compartimos varias habilidades y ofrecemos servicios, por ejemplo, de consultoría y de coaching. O hay coaches, no sé si aquí hay algunos, que son psicólogos y coaches, por ejemplo. Pero dentro del código de ética, ICF nos marca con mucha claridad que el coach, cuando esté en un proceso de coaching, tiene que dejar claro que lo que va a realizar es coaching. Y en el momento en que mi sesión se derive
hacia la consultoría, la asesoría, etcétera, yo tengo que decirle a mi cliente, esto no está dentro del ámbito del coaching, lo podemos tratar en otra sesión, lo puedes tratar con otro experto, pero no entra dentro del proceso de coaching. Por lo tanto, los coaches que estamos afiliados a ICF no podemos ser consultores y coaches al mismo tiempo en la sesión. Bueno, nadie se va a enterar, pero yo ahorita te digo cómo hacerle. No, si estamos haciendo la sesión de coaching, hacemos coaching. Es probable que nuestro cliente necesite también que le asesoremos en otra cosa y entonces le decimos, mira, si quieres, yo te puedo asesorar. Si quieres conseguir un externo, consigue un externo. Si me quieres pedir una cotización, me la pides a mí y se la pides a otros 2 o 3 candidatos y evalúas con quién te quieres quedar. Pero la sesión de coaching solo es para hacer coaching. No puedo desempeñarme bajo ninguna otra modalidad, aunque tenga los conocimientos, la formación, las certificaciones y las habilidades para hacerlo. Y entonces, si para el mercado los coaches no hacen nada de lo que dijimos en la diapositiva anterior, entonces, ¿qué si hacemos los coaches? Porque algo tendremos que hacer en las organizaciones, sobre todo. Bueno, para quienes me acompañaron ayer vieron esta diapositiva. ICF nos dice que el coaching es un proceso de colaboración, es de colaboración porque trabaja el cliente y el coach juntos. Es un proceso creativo y estimulante que va a inspirar al cliente para maximizar su potencial personal y profesional. La diferencia cuando nosotros estamos haciendo coaching es que el coach considera que su cliente tiene todas las respuestas. Lo único que hay que hacer es ayudarlo a través de la reflexión para que las encuentre y pueda entonces hacer uso de ellas. Por lo tanto, no capacitamos, no instruimos, no asesoramos, no damos consultoría, etc. También puse esta ayer para quienes nos acompañaron. Creo que resume muy claramente y en pocas palabras qué es lo que hace el coach. Ayuda a la persona a descubrir dentro de sí mismo, a clarificar y a alinear lo que tiene para lograr lo que desea. Y creo que resume de una manera muy sintética para cuando tenemos que ir a decir qué es lo que hacemos los coaches, resume de una manera muy sintética, pero además es claramente lo que nosotros hacemos en las sesiones. Ok, pero ¿cómo se hace esto? A ver, aquellos que no son coaches y que están con nosotros hoy y dicen, bueno, qué bonito, ¿no? Los coaches descubren y clarifican, pero ¿eso cómo se hace? Si yo voy a contratar a un coach y no va a hacer nada de lo que yo pensaba, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿cómo funciona el coaching? Todos, de manera general, sabemos dónde estamos y a dónde queremos ir. Aunque no lo tengamos tan perfectamente claro, pero sí tenemos una idea. Y hay quienes lo tienen muy claro. ¿Dónde estoy hoy? ¿A dónde quiero llegar? Si ahorita tenemos estudiantes entre las personas que están aquí, si ahorita le preguntamos a un estudiante, ¿y cuál es tu meta a 2 años o a 3 o a 1, dependiendo? Nos va a decir, por ejemplo, terminar la universidad. Tiene perfectamente claro qué es lo que quiere lograr. No está pensando en, pues no sé. Entendiendo que habrá personas que quieran analizar con mayor profundidad sus metas, pero en general todos sabemos dónde estamos y a dónde vamos. Lo que sucede en el proceso de coaching es que esto no es tan lineal. Si fuera tan lineal, los coaches no tendríamos razón de existir, porque simple y sencillamente las personas realizarían linealmente todas las acciones para llegar a la meta. La realidad es que como seres humanos tenemos dudas, temores, inquietudes, sentimos que a veces somos incompetentes, otras veces pensamos que no hacemos las cosas como los demás esperan, traemos toda una carga por conocimientos, por vivencias que hemos tenido y cuando vamos a llegar a una meta, cuando establecemos hacia dónde, ese camino en lugar de ser lineal empieza a desviarse y a pasar por una serie de situaciones que nosotros mismos construimos y que nos van evitando llegar al lugar que queremos. El otro día estaba hablando con una persona en un proceso de coaching y me decía, me siento desesperado
porque avanzo un paso y retrocedo dos. Es como si cada vez que yo avanzara, yo mismo me pusiera una cuerda que me amarrara a los pies y me hiciera regresar. Entonces, estamos viendo cómo el proceso de manera natural no es tan lineal. ¿Por qué? Bueno, en este caso la persona realizaba sus acciones, pero sentía que había detalles en los que tenía que trabajar. ¿Qué es lo que hace el coach? Bueno, cuando estamos en la sesión de coaching, la persona nos empieza a decir, mira, lo que pasa es que yo aquí veo esto y le ayudamos a que eso que está viendo lo pueda ver desde diferentes ámbitos, desde diferentes lugares. Es como si pusiéramos la situación en el centro y a la persona le permitiéramos dar un paseo alrededor para que esa situación la pueda ver desde diferentes lugares y entonces pueda encontrar maneras más eficientes de superarlo, de evitarlo, de resolverlo, dependiendo de cuál sea el tema. En alguna ocasión me tocó alguien que me decía, es que cada vez que entro a la oficina de mi jefe me da miedo. Ok, bueno, ¿cómo puede trabajar esa persona el hecho de que su jefe no le impresione tanto como para llegar y poder trabajar? En algunos casos estoy en un proceso de desarrollo y siento que no lo voy a poder hacer bien cuando ya esté en el nuevo puesto, etcétera. Entonces, el coach permite que la persona pueda ver esa situación que le aqueja desde diferentes lugares. Eso hace que en lugar de que yo me vaya por cada una de las bolitas como si fuera un empedrado, pueda ir reorientando las acciones y avanzar de forma más eficiente hacia la meta que yo quiero conseguir. ¿Cómo se hace esto? Quienes me han acompañado en ocasiones anteriores, alguna vez ya he puesto una presentación parecida, no igual, en donde vemos cuál es el proceso de coaching. La persona que quiere un proceso de coaching generalmente busca una solución creativa, es decir, una solución diferente de las que tiene actualmente a mano y que además le permita desarrollarse a sí mismo y crecer, desarrollar todo su potencial. ¿Ok? Después de esto, ahí es de donde partimos, elige un coach. Lo va a elegir desde diferentes, va a entrevistar a varios, va a pedir recomendaciones, etcétera. Elige un coach. Ya que tiene al coach con el que va a trabajar, se establece un acuerdo entre el cliente y el coach y se define cuáles son los objetivos del proceso, a dónde se va a llegar, cómo se van a medir, qué comportamientos son los que vamos a ver, etcétera. Y se establece la logística. El coach le dice, bueno, para esto que estamos trabajando nos vamos a reunir de esta manera, lo vamos a hacer así, etcétera. Para efectos de empresa, ahí es donde se firman los convenios de confidencialidad, donde se firman los contratos, donde se establece qué reportes vamos a entregar, con qué periodicidad, donde nos queda claro a todos cómo se va a trabajar y donde nosotros como coaches sabemos qué es lo que se espera del proceso o los procesos, si es que fueran varios. Aquí lo vamos a encuadrar en una sola persona. Ok, ya que tenemos todo esto listo y ya que acordamos nuestras primeras sesiones, es más, ya hicimos una sesión de arranque en la que definimos objetivos, una sesión en la que estuvo el jefe, la persona, nosotros, el representante de recursos humanos, en fin. Empezamos con nuestras sesiones de coaching. Nuevamente aquí es el cliente y el coach. Yo aquí puse 6 por poner un número, cada coach determina cuál es la forma en que trabaja, por eso para elegir al coach es muy importante preguntarle cómo trabaja. Yo aquí puse 6 para enunciar un número y tenemos ya definido para poder empezar nuestras sesiones de coaching el objetivo del proceso y el objetivo de cada sesión. Vamos avanzando con esto. Durante la sesión, la persona reflexiona, hace todo un proceso reflexivo, define por sí misma acciones que va a realizar que le van a llevar a crecer, actúa, hace las acciones, regresa a la sesión de coaching, vuelve a reflexionar, vuelve a definir acciones, vuelve a actuar y así sucesivamente. Y va viendo para cada sesión, va viendo resultados. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues hasta que termine el proceso y un día
vamos a volver a regresar al principio. Esa persona va a volver a buscar una solución creativa y puede ser que escoja el mismo coach, puede ser que escoja uno diferente, dependiendo, y vamos a volver a hacer el círculo nuevamente. Así es como funciona. Obviamente que ya cuando hicimos el acuerdo de coaching, pues cada vez que yo vea a mi coach, pues nada más lo vamos a hacer en la sesión de coaching y nos vamos a ir de sesión, reflexión, definición de acciones, actuación y resultados. Dependiendo de la forma en que cada coach trabaje, puede ser que tengamos una sesión previa, como lo decía, para establecer los objetivos, sesiones de avance en la cual se hacen evaluaciones de cómo vamos avanzando en los objetivos fijados, y una sesión de cierre en la cual vemos el cumplimiento de los objetivos, recomendaciones, etc. Cada coach trabaja distinto. Regreso. Cuando elijan al coach, conversen con él y que les explique claramente cómo diseña su proceso, cuántas sesiones son, qué lo integra, etc. Pero en general, así es como funciona. Puedo ir trabajando con cada una de las bolitas del mapa anterior, porque cuando llego a la sesión empiezo a hablar sobre mi bolita 1, sobre mi obstáculo 1, reflexiono, establezco con qué acciones puedo trabajar ese obstáculo, empiezo a actuar y llego a mi siguiente sesión y le digo al coach, sí pude o no pude, o pude a medias, o pude de esta manera. Y entonces volvemos a reflexionar. Y así es como funciona. ¿Qué es lo que hace el coach? Bueno, pues generalmente pregunta. Y después pregunta y continúa preguntando, porque es un proceso reflexivo. ¿Puede el coach tener otras herramientas aparte de la pregunta como tal? Otras herramientas que permitan la reflexión y que pone a disposición de su cliente. Y esto depende de la formación que el coach tenga. Nuevamente, por eso es importante que le preguntemos al coach cómo maneja su proceso y él nos dirá, bueno, pues yo me apoyo para la reflexión mediante estas herramientas que son las que yo empleo. El 90% de las veces el coach va a preguntar y el cliente va a analizar y a responder o a quedarse callado porque está pensando sobre lo que le preguntamos. ¿Siempre hay respuesta? No, no siempre hay respuesta. Y el proceso reflexivo no se hace solo en la sesión, sino que se hace en la sesión, cuando la sesión termina, durante todo el tiempo que pasa entre esta sesión que tuve y la siguiente. Y cuando llego a mi siguiente sesión, yo ya he reflexionado sobre diferentes cosas que he visto. Lo que en la sesión conversé, más lo que resultó de las acciones que dije que iba a hacer e implementé o no pude implementar. Entonces es un proceso reflexivo que ocupa mucho más de una hora. No sé si hasta aquí haya dudas. Hemos visto 3 cosas. 1, qué es lo que la gente piensa que es coaching. 2, cómo es que las personas buscan coaching, por qué motivo, para llegar a sus metas, y qué es lo que hay en el intermedio, que son los obstáculos que quieres superar, y cómo se realiza el proceso. Entonces, me gustaría saber si hasta este momento las personas tienen dudas, sobre todo aquellos que no son coaches. Si en este momento, a los coaches les voy a preguntar un minuto después, pero si las personas que no son coaches en este momento tuvieran alguna pregunta en particular, yo les agradecería que la anotaran en el chat para que la podamos conversar. Mientras, si alguien tiene dudas, las anota. Me gustaría preguntarle a los coaches, ¿hasta aquí estamos de acuerdo? ¿Vemos el proceso de forma semejante? ¿La vemos distinta? ¿Actuamos de otra manera? ¿Coincidimos en qué cosa es el coaching? Me gustaría también escuchar sus opiniones. Entonces, manos levantadas o textos. A ver, José, veo que hay una pregunta. No, es lo que ya me habías contestado, perdón, José. No, era la anterior. Es que generalmente cuando ustedes me contestan, yo les escribo algo para saber que esa pregunta ya fue contestada. Entonces, manita levantada o chat, si alguien quiere comentar algo, se los agradezco. ¿No? Por el momento nadie. Ok. Siéntanse en toda libertad de levantar la mano o de escribir, aunque yo siga hablando en la siguiente diapositiva. ¿Qué resultado tiene
un proceso de coaching. Bueno, ICF hace investigaciones más o menos cada 2 años. Y derivado de esas investigaciones, ha descubierto algo que ya había visto, pero que tenemos ya sustentado con la investigación como tal, que es que el coaching aumenta el rendimiento en el trabajo un 70%. Y no es porque el coach obligue al cliente a trabajar. El otro día leía yo en redes sociales algo que la verdad a mí me impactó mucho, en donde decía que a los coaches se les contrataba para que le lavaran el cerebro a las personas y entonces las personas trabajaran aun cuando no estuvieran de acuerdo. A mí me hizo así como que sentir muy mal. Creo que la mayor parte de los coaches no trabajan para eso. Pero cuando habla de que el coaching aumenta el rendimiento es porque logro precisamente manejar todos los obstáculos que se pueden ir apareciendo en el camino de una forma efectiva, los analizo, los reflexiono, veo qué otras opciones tengo para poder desarrollar la actividad que requiero para lograr mis objetivos y eso me hace ser más eficiente. De otra manera, si yo me quedara únicamente sentado en mis miedos, no avanzaría en estos temas. Mejora la gestión empresarial porque ayuda mucho en los temas de comunicación, de accountability, de trabajo en equipo, de liderazgo. Mejora la gestión del tiempo e incrementa la eficiencia de los equipos. Hay muchas otras preguntas que hace ICF. Yo solo voy a mostrar 3 diapositivas, pero dentro de las investigaciones hay muchas otras cosas más que ICF ha preguntado. Con referencia a las personas incrementan su autoconfianza, mejoran sus relaciones interpersonales, mejoran sus habilidades de comunicación e incrementan su equilibrio entre vida y carrera. Puede ser que las personas hayan solicitado un proceso de coaching de manera individual o puede ser que la empresa les provea de este proceso de coaching. De todas formas, el resultado que estamos viendo aplica para ambas situaciones. Y en cuanto al retorno de inversión, que esto es algo que generalmente las empresas preguntan, bueno, ok, pero voy a invertir en un coach y voy a invertir una buena cantidad a veces en el proceso, y esto cómo lo voy a ver reflejado en la acción diaria. Ok, siempre y cuando el proceso de ustedes, y esto va a ser para otra conferencia que no es en la Semana Internacional, pero siempre y cuando ustedes definan objetivos claros al inicio y definan métricas y formas en las cuales vamos a saber que estos objetivos se cumplieron, hay manera de poder ver cómo nuestras acciones impactan el retorno de inversión. Conforme a las investigaciones de ICF, el 86% de las empresas consideran que por lo menos recuperaron la inversión que hicieron. Pero quiero decirles que la gran mayoría considera que el retorno de inversión ha sido mucho mayor. ¿Por qué? Porque si me voy a las diapositivas anteriores y mejoramos el rendimiento, mejoramos la gestión del tiempo, mejoramos la eficiencia de los equipos, indiscutiblemente este retorno de inversión es mucho más alto. Pero como coaches, la forma que tenemos de demostrarlo es precisamente establecer desde un principio objetivos claros, comportamientos observables, metas a las que debemos llegar y formas en las cuales esto va a ser medido, va a ser evaluado. Esto además le da claridad a nuestro cliente. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Para ICF, el cliente es la persona con la que tenemos nosotros el proceso de coaching directamente. O sea, si yo en este momento estoy realizando un proceso de coaching con alguien, mi cliente es la persona que yo tengo enfrente. La organización me pudo haber contratado y puede haber un responsable de recursos humanos, un patrocinador del proceso, pero mi cliente es la persona con la que yo estoy cara a cara. Entonces, en este caso, nosotros vemos que las personas cuando tienen claro cuáles son sus comportamientos a donde deben llegar y sus objetivos a donde deben llegar, es mucho más fácil que se pueda avanzar en los procesos. Es ideal que esto lo hagan con su jefe y que todos estén de acuerdo para dónde va el proceso. Así podemos llegar a demostrar que efectivamente mi proceso de coaching
ha impactado y tiene un retorno de inversión satisfactorio para la empresa. Ok. Prometí que íbamos a saber si mi empresa necesita coaching o no necesita coaching. A ver, aquí veo un comentario. Vamos a ver. Adi, ¿existen métricas estandarizadas por parte de ICF como apoyo para llevar a cabo los análisis de impacto? No, no que yo sepa, Adi, pero si me das oportunidad lo pregunto. Que yo sepa que haya métricas estandarizadas, no. Generalmente, te voy a transmitir mi experiencia personal. Lo que yo hago es tal cual, definir objetivos claros. O sea, yo tengo un par de formatos con los que trabajo, por lo menos, aunque puedo aceptar el que alguna empresa me dé, siempre y cuando los revisemos en conjunto, donde claramente dice cuál es el objetivo del proceso, cuáles son los comportamientos que se van a trabajar, cuál es el comportamiento esperado, cuál es la meta, por ejemplo, el comportamiento es que mejores su comunicación, específicamente cuál es el comportamiento que queremos ver, que cuando se comunique con las personas lo haga de esta y de esta manera. ¿Cómo voy a poder evaluar esto? Pues lo vamos a evaluar con una medición 360 en la cual nos vamos a enfocar únicamente en la comunicación. Ok, entonces vemos de dónde partimos ahorita, qué es lo que las personas que están a su alrededor dicen de la comunicación, trabajamos el proceso, medimos al final y entonces vemos, sí, mira, efectivamente, esta persona anteriormente había sido calificado en 3 en cuanto a comunicación y hoy lo están calificando en 5, por ejemplo. Pero que yo sepa no hay métricas estandarizadas porque además dependería de cada caso. Pero si me das oportunidad lo valido con la gente de aquí del capítulo, con algunos de mis expresidentes que tienen más experiencia que yo en este tema. Y te digo si existen las métricas. Que yo sepa no. Pero te lo checo y te contesto por correo. Muchas gracias. Ok, Ignacio, dame un segundo. ¿Cómo separar los temas personales de los laborales en un proceso de coaching contratado por la empresa? Ok, a ver. ¿El tema personal incide en lo que tú estás trabajando para lo que la empresa te contrató? Esa es la primera pregunta. Esto que me estás preguntando tiene muchos asegúnes. Voy a tratar de ser breve. Recuerden que tenemos personas de diferentes profesiones y que para algunos lo que yo puedo contestar es muy técnico y para otros es muy sencillo o muy simple y entonces quizá tengamos que ahondar más en otro momento. Voy a tratar de responder en forma que todos me entiendan. Cuando tenemos un proceso de coaching, hay clientes que llegan al proceso y dentro de la sesión estamos hablando, por ejemplo, de su comunicación o de la forma. Hoy me decía alguien, la manera como me llevo con mi jefe. Tengo problemas para relacionarme con mi jefe. No nos comunicamos adecuadamente. Cuando estamos tratando esto, en muchas ocasiones aparecen temas personales. Si el tema personal nos va a ayudar a resolver el tema laboral, entonces toquemos el tema personal. Puede ser que de ahí nos destrabe. Si nuestro cliente hoy llega desesperado porque su hijo está enfermo, no nos va a hacer caso para que veamos el proceso de la empresa, porque el problema que trae es mucho más grave que el problema de la compañía. Entonces tenemos la opción, si tú ya tienes armado todo tu proceso, de decir, bueno, mira, de X número de sesiones que yo manejo, si una la dedicamos a que en este momento tratemos el tema de su hijo, vamos a avanzar más, porque ahorita no se va a concentrar en otra cosa, y para la sesión siguiente podemos continuar con los temas de empresa. Si nuestro cliente es un cliente que cada vez que venimos trae un tema de empresa, hay que regresarnos a la forma en que definimos los objetivos del proceso. Puede ser que cuando definimos con la persona los objetivos del proceso no lo hicimos claramente, o puede ser que sí se definió, pero la persona tiene necesidades adicionales.
Entonces es importante hablarlo con la empresa. Hay empresas, a mí me ha tocado la suerte de que hay empresas que dicen, ok, mira, una vez que hagamos una revisión a la mitad del proceso y veamos que esto se va trabajando adecuadamente, que se van logrando los objetivos, pueden tratar temas personales sin problema. Entonces, bueno, ya tanto la persona como nosotros sabemos que nos vamos a enfocar, si lo queremos ver así, en avanzar los procesos de empresa sabiendo que vamos a tener 3 o 4 sesiones para temas personales. Aquí hablaríamos de la comunicación directa. Si mi tema personal influye en el laboral, hay que tratarlo. Si mi tema personal sale por una causa extraordinaria y grave, demos el espacio porque la persona lo requiere. Si es algo continuo, regresémonos a los objetivos. Y si es algo muy importante, con el permiso del cliente, comentémoslo con la empresa. Esos serían los pasos que yo realizaría. Ignacio, por favor, si quieres que hablemos un poquito más sobre el tema, con toda confianza, me pones una notita y lo conversamos o nos mandamos correo o lo conversamos de forma virtual para poderlo aclarar más, si es que consideran que hay algo que haya que conversar. Y cualquier otra persona que quiera conversar sobre el tema se suma, no hay ningún problema. Gracias a ti, Ignacio. Ok, seguimos entonces. Ya vimos los resultados de ICF y como les decía, vamos ahora a ver, ¿necesita mi organización coaching? ¿Sí o no? Ok. Para los que no son coaches y nos acompañan, y al final esto es lo que querían ver. Bueno, ya me enteré de qué cosa es coaching, ya me enteré cómo trabajan, pero qué cosa es, cómo sé si a mí me sirve o no me sirve. Yo agarro un coach y lo llamo y entonces mi coach me va a decir que no. Ok. Yo les invito a que vean lo primero. ¿Cuál es la situación actual y qué es lo que queremos resolver? ¿Cuál es la situación que la empresa o la persona, porque los coaches también trabajamos de forma individual, cuál es la situación que queremos atender? Ahora, ¿cuál es el apoyo que en la realidad requerimos? ¿Recuerdan cuando les puse las preguntas y después el círculo con las diferentes profesiones? Si yo lo que necesito es que mis colaboradores desarrollen conocimientos o habilidades, quizá lo que necesito es formación. No necesito un coach. Ahora, puede ser que tengan formación y tengan coaching, pero centrémonos. ¿Cuál es el apoyo primario que yo requiero? Y por ahí empiezo a ver si es coaching o no. ¿Qué es lo que yo me imagino que la persona que contrate va a venir a hacer para apoyarme en lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo pienso que va a llegar? ¿Cuál es mi expectativa de lo que va a llegar a hacer? Esto es muy importante porque a veces tenemos expectativas de que el coach va a llegar a hacer determinada cosa y cuando nos dice yo no hago eso, decimos, pero ¿cómo? Pues entonces, ¿qué hace? Entonces, ¿cuál es mi expectativa? ¿Empata con lo que dijimos que es el coaching o no empata? Por ahí ya vamos analizando. ¿Qué beneficios espero obtener con la contratación de esta persona? ¿Qué es lo que yo creo que va a cambiar? ¿Cómo voy a evaluar lo que hizo? ¿Qué entregables espero? ¿Cómo voy a medir su trabajo? ¿Qué indicadores voy a emplear, aunque sean muy manuales y aunque no estén en un sistema? Pero ¿qué indicadores voy a emplear para saber que este proveedor realmente me va a satisfacer y es el proveedor que está cumpliendo con lo que yo requiero? Si ya después de estas preguntas dije, sí, es coaching. O sea, la situación actual requiere una solución creativa. Quiero que las personas puedan mejorar su desempeño. Yo requiero a alguien que los ayude a reflexionar y a trabajar de manera más integrada o a comunicarse mejor, etcétera. Yo me imagino que la persona va a llegar y va a establecer conversación uno a uno o va a trabajar coaching de equipos, que es otra modalidad. En fin, voy respondiendo y llego a la penúltima. Sí, es un proceso de coaching. Ok, ¿quiénes van a recibir el coaching en la organización? Todos, pocos, algunos, los del equipo directivo.
personas en específico a las que se identifique, algunos que están en una capacitación especial para desarrollo de habilidades, en fin, ¿quiénes son los que van a recibir coaching? Hay personas que piensan que pues todo el mundo, ¿no? O sea, si vamos a contratar al coach, todo el mundo. Bueno, no todo el mundo recibe proceso de coaching. No todo el mundo pasa por esta vivencia porque es importante que sepamos primero que la persona tiene que tener disponibilidad para, o sea, debe de estar interesado en participar, porque si no, no funciona. Y la otra debe de realizar un proceso reflexivo. Entonces, muchas veces hay personas que no están interesadas y por lo tanto no participan. Entonces, ¿quiénes van a recibir coaching? Ay, somos 300 en la organización y los 300 vamos a recibir coaching. Entonces a lo mejor no es coaching lo que yo necesito y es otra cosa. ¿Cómo visualizo la situación una vez que el proveedor se haya ido? ¿Qué es lo que va a suceder una vez que el proveedor haya ido? ¿Cuál es el resultado que voy a tener en la mano por el cual me voy a sentir feliz y y en cuánto tiempo voy a tener ese resultado? ¿Va a pasar un mes, 2 meses, 3, 5, 1 año, 3 años? ¿Cuánto es el tiempo que va a pasar? Una vez que yo hago este diagnóstico, puedo saber si realmente lo que necesito es coaching o no. Recuerden, hay profesionales especialistas para realizar muchas cosas. También hay coaches que dentro de su catálogo de servicios pueden dar formación, pueden hacer team building, pueden hacer toda una serie de cosas. Entonces, ¿necesito al coach? O necesito a la persona, pero para que me dé otro servicio, ¿sí? La capacitación, la consultoría, la mentoría, etc. Si yo me hago estas preguntas y voy anotando cada una de ellas, es más fácil que yo pueda saber si realmente requiero coaching o requiero otra cosa. Y entonces elegir al proveedor más adecuado conforme a la línea que yo ya hice. Yo les sugiero, independientemente que sea coaching o no, que en determinados momentos se planteen estas preguntas cuando requieran un proveedor. ¿Para qué? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo lo voy a medir? Etcétera. Y de esa manera van a poder ustedes evaluar más eficientemente a los proveedores y van a poder saber si esos proveedores realmente son los que ustedes necesitan para el trabajo que requieran en su organización. No sé si hay aquí alguna duda o pregunta. Me voy a pasar mientras a la siguiente diapositiva, pero si hubiera alguna les agradezco que por favor me escriban en el chat o levanten su mano para que pueda yo decirles. En lo personal, ¿cuándo recomiendo coaching? Esta diapositiva la puse la vez pasada, el año pasado, cuando se requieren soluciones innovadoras, cuando se requiere que la gente tome conciencia de algo y asuma responsabilidades. Cuando vamos a trabajar en el desarrollo y el fortalecimiento del liderazgo, cuando buscamos eficiencia en las interrelaciones y en el trabajo en equipo. Cuando vamos a incrementar la productividad, mi productividad individual o la productividad del equipo. Cuando estamos acompañando a las personas en procesos de desarrollo y crecimiento. Ayer comentábamos el hecho del proceso de coaching cuando estamos en procesos de desarrollo, tanto para la persona que va a ocupar una nueva posición como para la persona que va a dejar la posición actual. Y evidentemente en procesos de cambio. Quienes me acompañaron ayer comentábamos el sentir negativo que se puede generar en las personas si el proceso de cambio no es acompañado por un proceso de coaching. Entonces, esta es mi recomendación personal cuando es que yo recomiendo que se considere que es necesario un proceso de coaching dentro de una organización o de manera individual. Ok, ¿cómo voy a elegir al coach? Bueno, evidentemente nosotros como asociación les agradecemos que puedan elegir coaches de ICF. Siempre que busquen un coach les agradeceríamos que nos elijan a nosotros. Es importante que si ustedes van a buscar un coach de ICF, entren a la página, ahí van a ir a la opción Need Coaching, van a seleccionar
hay dos opciones, el directorio de miembros, en donde están todos los miembros de la asociación, y el directorio de coaches credencializados. Los coaches que tenemos una credencial demostramos nuestros conocimientos teóricos y prácticos, nuestro desempeño en las 11 competencias y nuestro apego al código de ética, aparte de demostrar horas de coaching profesionales, es decir, con desempeño en empresas o individual con personas, pero horas pagadas, no horas de práctica escolar, con las cuales demostramos tanto nuestra experiencia como nuestros conocimientos. Entonces, les invito a que pasen al directorio de coaches credencializados. En lo personal, yo les agradezco si pasan por ahí, porque van a encontrar coaches de diferentes países que tienen una credencial y que pueden apoyarlos. Es importante, independientemente, que ustedes le pregunten a personas o a empresas que han usado los servicios de un coach, que vean además cómo fueron sus procesos, qué fue lo que funcionó, qué fue lo que no funcionó, vean la experiencia de otros, ayuda mucho porque a veces nuestros coaches llegan a ofrecer servicios y en general los coaches pueden ofrecer muchas cosas. No todos tienen la capacitación y esto sucede en todos los países, no todos tienen la formación y entonces pregunten a las empresas, sobre todo a empresas que les ha ido bien. Todos aquellos que tengan contactos, compañeros, amigos en otras organizaciones, pregúntenles, oye, ¿cómo fue el proceso? ¿Quién fue el coach? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué estuvo bien? ¿Qué estuvo mal? Para que lo tomen en cuenta, tanto para seleccionar ese coach como para las ocasiones en las que ustedes vivan el proceso. Entrevisten por lo menos a 3. Ayer se los comentaba, por favor entrevístenos, porque muchas veces las empresas se dejan guiar solo porque mandemos una cotización y no nos entrevistan. Es importante que sepan cómo trabajamos, qué hacemos para que precisamente elijan al coach que mejor se adapte a la organización. Entonces, no se vayan simplemente por la cotización escrita. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es su esquema? Platíqueme un poco más de la forma de trabajar, cuáles son las herramientas que usa, etcétera, cuál es su experiencia, en fin. Y obviamente solicitan referencias y validen estas referencias. Es importante que el coach les pueda demostrar que si ha trabajado procesos, con quién los ha trabajado, qué procesos han sido y qué resultados han tenido, para que ustedes tengan certeza. La mayor parte de los coaches podemos dar los teléfonos de 2 o 3 clientes a quienes les pueden preguntar directamente, por lo menos a 2 o a 3, sobre nuestro desempeño. Entonces pidan referencias para que estén ciertos de que efectivamente las personas que van a elegir como proveedores son los adecuados. Me voy a pasar ya al final. No sé si hay dudas antes de que cierre. Por favor, me gustaría que pregunten todo lo que quieran. Para las personas que no son coaches, si quieren preguntar algo sobre el proceso o cómo evaluar al coach, los que son coaches, si quieren preguntar algo sobre lo que vimos o sobre cómo trabajamos los coaches de ICF cuando tenemos 2 o 3 actividades al mismo tiempo y no se deben de empatar cuando coachamos, en fin, por favor, levanten su mano o anoten sus comentarios. Si no hubiera comentarios, voy a concluir. Entonces, ok, Carmen, dame un segundo. Te activo el micrófono. Listo, Carmen. ¿Tienes tu micrófono activado? Puedes preguntar. Sí, buenas. Hola. Hola, mi pregunta es, ¿cómo estás? Mi pregunta es, con respecto a la organización o la empresa que solicita los servicios de coaching, ¿cómo así esas empresas o esa organización pueden medir su retorno de inversión? Ok. Bueno, hay dos formas. Hay la manera tradicional, que es la manera tal cual contable con la que se realiza, en la cual yo voy a sumar todos los gastos que genera el proceso de coaching como tal, todo lo que yo invierto en este proceso. Es importante que cuando hablamos de la inversión de este proceso no solo se vaya con el costo de los honorarios del coach, porque muchas veces decimos, bueno, pues mira, el coach me está cobrando X cantidad, voy a inventar una cantidad, 5 pesos, eso es su proceso. Ese es el único gasto, no es cierto. Cuando calculamos el retorno de inversión tenemos que sumar todos los costos adyacentes.
Si la empresa pone la sala, es la sala, más la luz, más la hora de sueldo del señor o la señorita que en lugar de estar haciendo su trabajo vino a la sesión de coaching, más los demás elementos que hubiese que gastar, si es virtual, pues el uso de la plataforma, etcétera. Todo esto se suma y esto es lo que la empresa invierte. ¿Sí? Todos los gastos que van alrededor del proceso de coaching como tal, viáticos del coach, etcétera, todo esto se suma. Si nuestros objetivos pueden cuantificarse en dinero, es muy sencillo. Por ejemplo, queremos que las ventas aumenten en un 5%. Pues simplemente evaluamos cuánto fue lo que se incrementaron las ventas contra lo que gastamos y se establece previamente con la empresa cómo vamos a saber qué porcentaje de las ventas fue impactado por el coaching. Porque puede ser que la empresa esté haciendo al mismo tiempo una campaña de publicidad. ¿Con quién nos apoyamos? Con las personas que llevan la parte financiera de la misma organización. Y entonces se determina, ok, del incremento de ventas que haya, ¿qué porcentaje vamos a acordar que está representado por el impacto del coaching y cuál por el resto de las acciones que la empresa esté realizando? Aquí es relativamente fácil, no hay mucho problema. El problema es cuando no lo estamos relacionando con un indicador estratégico en el Balance Scorecard, por ejemplo, o no lo estamos relacionando con un indicador económico, en donde fácilmente podemos ver ingresos o gastos. Entonces, yo les recomiendo que hablemos más que del retorno de inversión, del retorno del resultado esperado. Y entonces vamos a evaluar si nosotros queremos que nuestro equipo converse y se interrelacione y logre los resultados. Ok, vamos a ver los comportamientos esperados y vamos a darle un peso. ¿Esto cuánto vale para la empresa? Puede ser cuánto vale si yo le asigno un valor económico, puede ser también cuánto tiempo pierdo en que no se ponen de acuerdo y en que las cosas salen mal, cuántos desperdicios tengo, cuánto gasto de forma exagerada o de forma adicional por lo que no estamos haciendo bien, pero también puede ser que el resultado esperado yo le dé un valor. Y entonces comparo lo que gastamos, lo que invertimos en el proceso contra lo que yo estoy obteniendo. Y así es como consigo mi retorno de inversión, si es 100% económico, o mi retorno del resultado esperado. Muchas gracias. No, de nada, Carmen. Traté de ser clara y breve. Si tienes alguna otra duda, por favor me dices. Por ahí tengo una diapositiva. Si en algún momento necesitas, nos ponemos de acuerdo y te la muestro. Básicamente es lo que te dije de manera muy esquemática. Y así es como se determina. Sí, quedó claro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Siempre es importante que se apoyen con las personas de finanzas o de contabilidad de la empresa y que previamente, cuando se hace precisamente el acuerdo de coaching, se definan todas estas situaciones. Ok, pero ¿cómo me vas a evaluar? ¿Y cómo vas a saber el impacto de lo que yo estoy haciendo? A veces el problema es que los coaches llegamos y ofrecemos el servicio, pero no se deja perfectamente claro cuáles son los objetivos y cómo se van a medir y qué impacto tienen en la organización. Cuando hacemos consciente a la organización del impacto, es mucho más fácil poder llegar al retorno de inversión. Si no, al final resulta que, ay, pues fíjate, en la contabilidad, todo lo del proceso de coaching salió carísimo, pero no somos conscientes de qué fue lo que obtuvimos a través de ese proceso. Es muy importante que desde el momento del acuerdo todo esto quede claro y de hecho yo les sugeriría que el acuerdo lo hagan en más de una ocasión. Quiere decir que no dediquen una sola sesión para hacer un acuerdo, sino que, sobre todo cuando son procesos organizacionales, puedan tener más de una sesión con la empresa para determinar todo. Hay que revisar los contratos, hay que revisar los convenios de confidencialidad, hay que revisar cómo se le va a informar a las personas que se va a llevar a cabo el proceso de coaching. Entonces yo les aconsejo que
hagan conscientes a la empresa que ustedes van a estar más de una vez con la empresa determinando todo lo que es el acuerdo, la logística, los objetivos, para que entonces podamos tener primero un proceso mucho más fácil y segundo, efectivamente formas de que la empresa pueda medir el impacto. Aquellas empresas que se manejan por objetivos y que manejan balas scorecard y todo esto, es mucho más fácil que lo puedan hacer, pero se puede conseguir en todas y podemos llegar inclusive a algo que no sea económico. Ok, ¿esto qué tanto valor tiene para ti? Y cómo lo podemos comparar con lo que se está invirtiendo en el proceso. No sé si hay alguna otra duda o pregunta. Ya nos estamos acercando a la hora de terminar. Entonces, si hubiera alguna duda o pregunta, por favor, y no la anotaron en el chat, con mucho gusto pueden escribirme al correo, preguntarme alguna cosa que hayan querido mencionar y que a lo mejor no les alcanzó el tiempo. Con mucho gusto yo les contesto el mail y podemos conversar al respecto. Les invito para el día de mañana, tenemos una conferencia, es ya la última y vamos a hablar sobre las competencias de comunicación y sobre la competencia de definición de acciones. Entonces, son dos competencias, los coaches manejamos 11, pero son dos competencias que se pueden aplicar independientemente que seamos coaches o no, se pueden aplicar a la vida diaria. Entonces los invito mañana, igual a las 8 de la noche, a la conferencia Competencias de Coaching para tu desempeño diario. Les recuerdo que continúen con la Semana Internacional de Coaching. Tenemos diferentes eventos en México y en el mundo. Pueden entrar a la página de ICF Capítulo México y checar los eventos que se van a llevar a cabo durante toda esta semana. Y pueden ingresar a la página de Facebook de ICF a nivel internacional. Está la liga, como sé que está un poquito larga. Ingresen a eventos y anoten International Coaching Week 2017 y van a salir todos los eventos en diferentes países, muchos de ellos son virtuales, podrán participar en ellos, practicar idiomas, poder ver diferentes esquemas de coaching y diferentes apreciaciones alrededor del mundo. Los invito a que participen y puedan seguir viviendo la Semana Internacional de Coaching 2017. Esa conferencia se lleva a cabo por el patrocinio de Código Talento Competitivo. Yo estoy a sus órdenes, soy Ivonne Lorena Mijares, estoy para servirles y los espero al día de mañana en la última conferencia que voy a dar en esta semana. Ojalá puedan acompañarme. Les deseo muy buenas noches y muchas gracias por su presencia. Que descansen.